buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Laura Magali del Río y estamos haciendo este trabajito con mi compañero Cristian Schneider Márquez. y pues vamos a proceder con lo que pues, nos pedía la profesora. Entonces, en este caso voy a hablarles un poquito como de la historia del barroco y como a grosso modo, entonces se desarrolló principalmente en Europa y América Latina a través de la colonización. Se consideró como una estrategia religiosa para contrarrestar la reforma promovida por Martín Lutero, más conocida pues hace mucho tiempo como la Contrarreforma. ¿Sí? Fue avalada por la Iglesia Católica en el concilio de Trento más o menos entre en 1545 y 1563. Pues a grosso modo sí, como la historia pequeña y ya mi compañero pues vamos a empezar a hablar de las características. Bueno, las características del barroco, bueno, la primera es que una de las principales fue el gusto por los acabados abarrotados y recargados, como pretender llenar todos los espacios en los murales. Un ejemplo de esto es el transparente de la Catedral de Toledo de Narciso Tomé. Otra característica del barroco que podemos apreciar es el sentido del movimiento, dinamismo y tensión. Es fundamental esto en este movimiento artístico que es el barroco. Un representante de esto es el nombrado Rembrandt, que se puede apreciar en la lección de anatomía del doctor Nicolas Tull y en paisajes de Conmolino. Ahí se puede apreciar el dramatismo que nos inyecta este artista, además del dinamismo que nos da. Otra característica del barroco es que revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por medio del claro oscuro. Uno de los representantes eh, más conocidos es Caravaggio. En sus pinturas o representaciones artísticas como Baco Joven, Vocación de San Mateo, Conversión de San Pablo y la Crucifixión de San Pedro. Él utiliza un estilo tenebrista. Para seguir como con lo que está diciendo mi compañero, entonces uno de sus precursores más Cuenten. notorios fue famoso, bueno, ya conocido Miguel Ángel, y el arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini, quien fusionó la arquitectura con la escultura, o sea, es decir, lo que se llamó arquitectura-escultura, ¿sí? Generando pues un estilo característico, así como lo que podemos ver reflejado en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Pues hay obras pues son muchas obras en realidad. Otra así como muy conocida fue el Palacio de Versalles, la residencia del rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol en París, en Francia. Algo también relevante fue pues el diseño de los jardines de Versalles, que es como la representación del orden sobre el caos y la perfección absoluta. Asimismo, el palacio, que está ubicado en la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, es también un claro ejemplo de la grandeza del barroco en Europa como medio de opulencia y vitalidad. Bueno, complementando lo de mi compañero, también se vio o se optó por la representación de las pasiones, como se puede ver en la obra de Éxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini. Para complementar lo que mi compañero Cristian decía de lo del claro oscuro, ¿sí? Podríamos decir que para resaltar hechos y símbolos que comunican al espectador con la grandeza de Dios y los milagros y sufrimientos de los santos y demás figuras propias del catolicismo, pues cabe resaltar unos pintores muy representativos, entre los cuales está Diego Velázquez, José de Rivera y obras como El Martirio de San Felipe y El Cristo Crucificado. A pesar de que el barroco tuvo buenas críticas, al principio cuando se estaba creando este movimiento artístico, hubo críticos que le tomaron mala fama a este movimiento.
tantos como Antonio Pons, Menéndez Pelayo y Jovenallos, entre otros. Este último dijo: monumentos ridículos que testifican la barbarie de quien los hacía y el mal gusto de quien los pagaba. Además de eso, llamaban el arte barroco de una manera despectiva, que significaba en sí perlas barroco, que eran esas perlas exageradas, poco agraciadas. Bueno, como se mencionó antes, de las principales características del barroco, se dio en la tarea de colonización y expansión católica por parte de España en América Latina. Entonces, se usó el arte barroco como medio de transmisión del conocimiento, evitando así el adoctrinamiento por parte de la escritura y la lectura. La arquitectura de las iglesias, con sus gigantes atrios para misas y evangelizaciones a grandes masas, es una muestra de cómo se usó el barroco y su influencia en la cultura y la sociedad para dominar a los nativos americanos. La grandeza del barroco también se alimentaba por la literatura, y también fue usada como medio de la contrarreforma, ¿sí? Enfocándose en temas religiosos. Las líneas de literatura más usadas fueron la novela utópica y la poesía, donde se encuentran textos cargados de adjetivos, figuras retóricas y metafóricas. Y el retrato del barroco y su aspecto negativo, de arte cargado y pomposo. En América, una de las figuras más representativas fue Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, para complementar lo que dijo mi compañera Laura, bueno, a la llegada de este movimiento artístico, pues sirvió para evangelizar a los indígenas, ya que por sus autenticidades, los indígenas le llamaban más la atención para que se puedan convertir a la Iglesia Católica. Además de eso, hubo una gran revolución, sobre todo la parte arquitectónica, con la traslación de las diversas topologías de los edificios propios de la cultura europea, como se puede ver en la portada de la Profesa en México, o la fachada del Sagrario de la Catedral de México. Además de esto, se pudo ver una combinación entre la cultura europea también con la cultura indígena, dando una mezcla entre el arte europeo y también el arte precolombino.